de paso, esta sesión van a poder compartirla también a través de nuestras redes sociales. Nos buscan en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Actitud y Talento. Si desean postear cualquier comentario, @actitud y talento, lo pueden postear automáticamente al Twitter. En este momento vamos a utilizar el hashtag AITTT, que es de Actitud y Talento Tips and Tricks. Si vamos a utilizar en este webinar ese hashtag, entonces van a ver algunos comentarios y van a ponerlos. La idea es compartir con ustedes, como les había comentado hace un momento, es compartir con ustedes. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que no se quieren perder de interactuar, levantan la mano y nosotros oportunamente les cedemos la palabra. Al mismo tiempo, tienen la oportunidad de escribir sus preguntas en el chat y conforme las vayan escribiendo, nosotros vamos a ir interactuando en el camino y Ramiro les irá contestando cualquier inquietud, o desde el staff, que igual con nuestra experiencia en el mundo, en este momento nos vamos a meter en el mundo de gestión, en el mundo estratégico, en el mundo de la operación ágil, en el mundo de la productividad, es allí donde vamos a estar. Entonces vamos a hablar sobre todo este tema. Por cierto, Rami, si gustas, le das una lámina más adelante. ¿Sí? Les voy a dejar con Ramiro Castillo. Ramiro Castillo, muchos lo conocen, y para los que no lo conocen, Ramiro es un apasionado del mundo de la productividad. Ramiro es un apasionado del mundo de la gestión de tecnología, de la gestión de proyectos. Ramiro le gusta contar un montón de cosas, le gusta contar su experiencia. Ha sido consultor, ha sido gerente, director de tecnología e información, consultor en temas de TI, consultor en temas de innovación, ha trabajado muchísimo, y yo creo que como todos los profesionales ha sido esa nueva era, esos nuevos oleros, no terminamos de aprender, ¿no es cierto, Ramiro? Bienvenido. Ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca la universidad como que se queda corta. Bastante, bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer una charla, porque el tema de tips and tricks no es exactamente un curso, pero hay una serie de temitas que son importantes acá. Yo había dicho en mi LinkedIn que esperaba que todo tipo de gente se conectara a esto, porque creo yo que hay mucho de la experiencia sobre el uso de tableros para control de trabajo, y les voy a contar una experiencia particular mía, en donde se van a dar cuenta que a veces el enfoque o lo que se busca para explotar los tableros no necesariamente es lo que la gente piensa. Por eso creo que se me ocurrió este contenido para manejarlo. Les voy a pedir un favor. Me gustaría que entren a Menti, creo que todos los han usado. Lo pueden compartir, no sé si ven ahí, el código es el 563617, solamente entran abren un browser, ponen menti.com y les va a hacer esta pregunta que ustedes ven ahí. ¿Sí? ¿En qué área te desempeñas? Me gustaría saberlo para ver por dónde nos orientamos. ¿Sí? Tienen chance de responder 2 veces, así puede ser que alguien sea operaciones y esté trabajando en marketing, pues, cosas de ese estilo pueden estar sucediendo. Entonces acá en la pantalla vamos a ir viendo las respuestas de ustedes, ¿sí? Tenemos un ratico ahí mientras comienzan a aparecer las respuestas. Calidad, procesos, perfecto. Finanzas, muy bien. Gestión de proyectos, perfecto. Listo. Planificación, perfecto. Gestión comercial, muy bien. PMO. Bien, tenemos mucha gente de proyectos. No puede ser de otra manera, ¿o no, Edgarín? Realmente Listo. esperábamos que sea de todo, pero mira, el tema de tableros y el tema cómo lo vas a abordar tú, realmente sirven para todas las áreas. Yo por ahí tengo un tablero para la tarea de mis hijos, entonces también sirve muchísimo, ¿no? Así es que vamos a ver cómo lo explotamos. Ahí es buenísimo, Rami. Legal, muy bien, tenemos a alguien de legal, perfecto. ¿Y qué le dije? Gestión de servicios de TI, muy bien. Listo, creo que estamos. Más o menos tenemos variedad. Publicidad, perfecto. Como decía Edgar,
lo voy a abordar más desde un tema un poco más general, ¿sí? Y voy a ir desde lo más básico hacia algo complejo, que es un tema que me apasiona muchísimo, que es el tema de estrategia, justo, administrar empresas, ¿sí? Del tema estratégico en las organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar nuestro pequeño taller, ¿sí? Queremos ver un enfoque hacia los tableros. A mí me gusta empezar con las frases, a veces me critican por este tema, pero yo creo que la gente que de alguna manera puso algún tipo de criterio para poder generar conocimiento y conceptos, recuerden todos los que veo que están que han respondido el Menti, somos personas que trabajamos en la gestión del conocimiento. Edward Deming, que es considerado el padre de la calidad total, decía, si uno no puede describir lo que está haciendo como un proceso, no sabe lo que está haciendo. Creo que todos hemos vivido esto, ¿cierto? Hay mucha gente que dice, bueno, sabes que quiero hacer esto, pero y esto y lo otro, y no saben cómo explicar lo que están necesitando. Entonces, siempre es importante definir las cosas que vamos a hacer. Una frase que creo que a todos nos ha tocado, especialmente en esta última época, de Peter Drucker, que está considerado como uno de los padres de la administración moderna, del management moderno, es esta frase que dice, la cultura organizacional se come la estrategia como desayuno. Aquí Edgar es un experto en el tema de cultura organizacional, pero es clarísimo que si la cultura organizacional no se va adaptando, no va evolucionando, cualquier estrategia que se coloque va a terminar cambiando. Creo que con lo que estamos viviendo ahora con el tema de COVID, es clarísimo que las estrategias deberían ser redireccionadas en todas las organizaciones, precisamente porque se vieron afectadas frente a lo que sucedió, ¿sí? Dice también, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Y acá me gusta acogerme mucho al tema de los budistas, porque los budistas te dicen, vive tu presente, y es real, ¿sí? Es real, uno tiene que vivir el presente y en base al presente ir creando el futuro que necesitamos hacer. Y estos mecanismos del uso de tableros son precisamente cosas de ese estilo, ¿sí? Taiichi Ohno, que es precisamente el creador de una de las técnicas que vamos a ver, que es Kanban, dice, no tener problemas es el mayor problema de todos. Lo perfecto es lo enemigo de lo posible, ¿sí? Y sin estándares no puede haber una mejora. Tengo que generar algún tipo de estándar, ¿sí? Nosotros venimos del mundo de proyectos, de la gestión de proyectos. Tuve la suerte de participar como miembro del directorio del PMI, Edgar también. Estamos muy conectados con el PMI. Yo me lancé hacia el lado ágil desde el año 2013 aproximadamente. Es un tema que me apasiona y por eso estos temas de acá apuntan mucho a los temas de agilismo y vamos a conversar. Sí me gustaría, si es que tenemos algunos ágiles acá, que lo pongan, porque vamos a conversar algo sobre ese asunto. Te tengo una pregunta, Ramiro. Dime. Y tiene que ver con esto. En la lámina anterior tú mencionas el efecto de los procesos, pero en muchas audiencias ágiles hemos escuchado, tú y yo y muchos de ustedes, que la agilidad no tiene por qué embarcarse en un proceso. La agilidad es una mente libre que tiene que evolucionar. ¿Qué tan cierto es eso? Ya que vamos a empezar con el tema de los tableros, porque en el mundo ágil se utiliza mucho tableros. El agilismo en uno de sus valores dice que las personas y sus interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas. Realmente no te está diciendo que no se usen procesos y herramientas. De plano, una buena cantidad de los enfoques o de los marcos de trabajo que se usan sobre agilismo son procesos como tal. Lo que sucede es que el agilismo le da importancia a las personas. Es importante la gestión de equipos. De hecho, el uso de un tablero para poder controlar el trabajo de los demás a través de un flujo es montar equipo de trabajo. No quiere decir que no existen procesos. Ese es un mal entendimiento de uno de los 4 valores del agilismo como tal. ¿Sí? Listo. Entonces, todos hemos visto esto, ¿no es cierto? De alguna manera todos hemos visto. Ya hay 3 que son míos. Voy a usar mi lápiz, que para eso me puse acá. De aquí es el que usa mi esposa. Si se dan cuenta, son las puertas del armario.
Y con el tema del COVID le tocó montar su tablero en las puertas del armario, ¿sí? Este de acá es un tablero digital, en cambio, ¿sí? Este de acá es de una experiencia que vamos a hablar, una experiencia mía, que vamos a conversar mucho sobre esto casi al final. Un poco la idea no es hablar exclusivamente de los tableros orientados a un solo enfoque o a un solo método de trabajo, ¿sí? Pero creo que todos de alguna manera hemos trabajado con tableros, ¿sí? Lo más importante del tablero, a mi manera de ver, ¿sí?, es que estos como tal son mecanismos visuales que me permiten controlar, y lo pongo entre comillas, ahora les explico por qué, el rumbo del trabajo. La palabra control, ¿sí?, la palabra control en las épocas actuales ha evolucionado. El control ya no es un tema de exigencia. El liderazgo como tal, de hecho, ya no está basado exclusivamente en el yo sé y tú haces lo que yo digo. Bueno, en nuestro medio todavía sucede, ¿no? Pero yo creo que estamos evolucionando hacia un esquema diferente de trabajo, ¿sí? En donde el trabajo en equipo tiene una serie de características, ¿cierto? Colaboración. ¿Qué más podría ser? Escríbanme al chat. Colaboración, buscar objetivos comunes. Sí, tenemos una serie de temas que hacen que un trabajo de equipo como tal se fomente a través de herramientas de este estilo. Precisamente porque la herramienta está expuesta y es visual, ¿sí? Yo puedo motivar a la gente. Si la gente en el camino de ir viendo cómo avanzan sus tareas, sus actividades, se automotivan, ¿sí? Y evidentemente esto me ayuda a cumplir los objetivos, tanto individuales como los del equipo y, ¿por qué no, de la organización? ¿Sí? Una cosa interesante y que sucede normalmente y que son la base y la razón de ser de los proyectos ágiles o del agilismo como tal, es precisamente el cambio. A través de los tableros yo puedo observar la incertidumbre que se dan en las actividades y puedo tomar acciones para poder manejar precisamente esos cambios que podrían darse o que ya se dieron, el manejo de la incertidumbre como tal. Recuerden que la razón de existir de los conceptos ágiles, ¿sí?, es precisamente por la incertidumbre que se genera. No es lo mismo construir un edificio que hacer una fiesta, organizar una boda, por ejemplo, o desarrollar un software. Son diferentes tipos de proyectos que requieren ciclos de vida de proyectos diferentes. Esto seguramente lo veremos en un curso que más adelante estamos promoviendo con Edgar para generar una certificación en uno de los elementos de acá. Me van a permitir, pero estoy tomando cafecito. Si tienen preguntas, háganlas. Entonces, en el equipo como tal como menciona Daniel, ¿sí?, se genera un objetivo común, ¿sí? Pero todo esto que les estoy comentando requiere un cambio en la mentalidad de la gente, de los miembros del equipo. Entender exactamente lo que es un trabajo en equipo. El mindset, como le llaman los gringos, o la filosofía de trabajo, o el way of working, o la forma de trabajar, como ustedes quieran definirlo, tiene que cambiar, ¿sí? Inclusive muchas de las cosas que giran alrededor de los tableros implican disciplina, un cambio en la mentalidad desde el punto de vista de generar disciplina. Ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Ese es un tablero típico que todo el mundo lo ha visto de alguna manera y que, la verdad, casi todos hemos usado cuando nos regalaban en enero o en diciembre, nos regalaban la agenda de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una agenda, normalmente lo que hacemos es poner, tengo que ir a comprar el pan, tengo que ir a ver al bebé, tengo que hacer el informe del ni sé qué, ¿verdad? Entonces, tengo cosas por hacer, listo cosas que tengo que hacer. Y en la medida en las que voy estableciendo cuáles son las actividades que tengo que hacer, las voy trasladando de una columna a otra, ¿sí? Y finalmente, en algún momento, cuando terminé la acción, simplemente la terminé. Normalmente, y vamos a empezarlo con más detalle más adelante, ustedes se dan cuenta que acá esta persona ya compró el pan, el aceite y el ajo, ¿sí?,
Pero antes de eso, debía tostar el pan, untar el pan con una mezcla de aceite y ajo, ¿sí? O poner el ajo y mezclarlo con el aceite para luego cortar el pan en rodajas y en algún momento esta pasaría como terminado. Este tablero es el tablero más básico que existe, ¿sí? Tengo algo por hacer, estoy haciendo y terminé, ¿sí? Entonces, es fácil, no tiene mucha ciencia. Hay para los que alguna vez han leído o ya han trabajado con Scrum, el creador de Scrum dice, Sutherland dice, es fácil de entender, pero es difícil de implementar. Esto también es así. Es fácil de entender, pero es difícil de implementar. Y es difícil de implementar porque requiere precisamente ese cambio de mentalidad del que estamos hablando. Yo podría hacer ciertos controles precisamente con la agenda, podría armarme una hojita Excel en donde listo las cosas y simplemente las voy cambiando de color en la medida que las voy haciendo. También estoy haciendo un tablero, también estoy haciendo un control de trabajo de esta manera. Pero la pregunta es, ¿hay un enfoque o algún método para usar de mejor manera los tableros? Sí, sí lo hay. Me pasó en alguna organización en algún momento que un gerente general le había pedido a la persona de procesos que recoja los nombres de las personas que van a participar en el tablero de control de toda la organización. Imagínense, el área de tecnología iba a poner 4 personas, el área de operaciones iba a poner 20, el área de servicio al cliente iba a poner, digamos que 2 por cada agencia, digamos que eran 10 agencias, estás poniendo 20 personas. Manejar un tablero con 30 personas no era nada agradable y tampoco hubiese sido sencillo. Entonces los tableros también tienen sus límites. Ya vamos a analizar esto. El método más conocido, y como les digo, es mejor que haya un método o algún enfoque, alguna manera de trabajar, algún way of working, ¿sí? El más conocido se llama Kanban. Y siendo japonés, porque la palabra es japonesa, que significa tarjeta con signos o señal visual, ¿sí? Siendo japonés, la principal característica del Kanban para que funcione es disciplina. Se requiere disciplina, ¿sí? Si yo quiero que funcione, necesito saber que si me voy a meter en esto, necesito disciplina. Y fíjense, es curioso, porque Kanban es uno de los componentes de la manufactura Lean, ¿sí? O manufactura robusta, ¿sí? A mi manera de ver, Lean es la base del agilismo, ¿sí? Es la base del agilismo. Entonces, la disciplina también se aplica a ágil. Fácil de entender, difícil de implementar. Les decía que la manufactura Lean que nace precisamente en el sistema de producción de Toyota, ¿sí? Nace precisamente para provocar que la línea de producción, en lugar de que se empujen las materias primas, ¿sí? Más bien se jalen las necesidades para que las materias primas vayan a cada punto de la línea de producción y se eliminen los desperdicios o se eviten los desperdicios. Hablando desde el punto de vista de la manufactura, que estoy siendo muy genérico, ¿no? En algún momento podemos verlo un poco más en detalle. La manufactura Lean se basa principalmente en obtener una mayor calidad, un menor costo y un mejor tiempo de entrega del producto, en este caso del producto como tal, del producto final como tal, ¿sí? Sus objetivos son eliminar desperdicios, ¿sí? El respeto a las personas y la mejora continua, ¿sí? Esos son los pilares fundamentales en la manufactura robusta o manufactura Lean. Todo el mundo la conoce como Lean, ¿no? Pero si la quieren traducir al castellano, es robusta, ¿sí? Todo esto se lo hace a través de unas herramientas, ¿sí? Hay algunas herramientas, pero dentro de estas herramientas aparece Kanban. Por ejemplo, están las 5S, que es sortear o priorizar, ¿sí? Poner en orden, ¿sí? Limpiar el espacio, mantener limpio el espacio, generar un estándar o usar los estándares, ¿sí? Y mantener el proceso, el estándar como tal. El TPM, que está orientado hacia mantenimiento,
la función de implementación de calidad, ¿sí? Y hay algunas más, pero digamos que estas son las herramientas sobre las cuales yo implemento la manufactura Lean. Pero recuerden, no es la herramienta, es lo que está detrás. Porque como les decía, yo puedo montar una hoja Excel y controlo mi trabajo. Pero si tengo un método detrás, va a ser mejor. La tan sonada transformación digital, que hoy se ha visto acelerada por el tema COVID, no se trata de tener una aplicación móvil. Se trata de saber qué voy a tener detrás de la aplicación móvil. Procesos, operaciones, servicio al cliente. Tengo que armar una serie de cosas, ¿sí? Para poder sostener una aplicación móvil hacia adelante. Toda esta manufactura Lean la trasladan hacia la gestión Lean, es decir, hacia la gestión remota. Ya estamos yendo hacia la gerencia como tal, ¿sí? Y acá lo más importante es la especificación de valor. En la medida en la que yo voy avanzando y haciendo ciclos de mejora, ¿sí? Yo voy generando valor. Cuando ustedes lean, si no han leído ya el tema de Ágil, uno de los objetivos de Ágil es precisamente generar valor. ¿A través de qué? A través de ciclos, a través de iteraciones, ¿sí? Es importante identificar la cadena de valor. ¿Quiénes conforman esa cadena de valor? ¿A través de qué? A través de la creación de un flujo. Por eso hablamos que los tableros tienen que reflejar un proceso. Ese proceso es el to do, doing y done. Que luego vamos a ver que eso se puede complicar cuanto ustedes quieran, ¿sí? Todo con el ánimo de generar un pool, es decir, no hacer por hacer, ¿sí? Recuerden que la mayor pérdida de tiempo es hacer con eficiencia algo que no te va a servir. Entonces yo necesito saber qué voy a jalar. Normalmente en el trabajo diario, cuando hacemos un proceso como tal, es natural que en la medida en la que se dan las necesidades en el proceso, yo voy extrayendo, yo voy usando lo que necesito, ¿sí? Pero cuando se interponen procesos ineficientes, sobrecargas y una serie de cosas más, comienzo a generar desperdicios. Y todo esto con el ánimo de perseguir perfección, ¿sí? Tratar de llegar a la perfección. No ser perfectos, pero tratar de llegar en la medida de lo posible a la perfección. Luis dice, Toyota trabaja con TPM y han desarrollado la excelencia para ser íconos referentes en el mundo. Así es, Luis. Efectivamente, TPM es Toyota Production Management o System. Todo esto nos lleva hacia el Lean Thinking. Si pasamos de Lean Manufacturing a Lean Management y ahora vamos a Lean Thinking, al mindset, a la filosofía, ¿sí? ¿Dónde está la filosofía fundamental del Lean? Damos este ejemplo. El objetivo es identificar las barreras para la entrega de valor. En este caso es entregar 6 toneladas métricas de unas cajas, como para irlo entendiendo. En Kanban, ¿sí? O en Lean, se le llama desperdicio, en japonés la palabra es muda, que básicamente son esas actividades que me gastan recursos, pero no agregan valor. En este caso yo tengo 3 camiones que tienen el espacio suficiente como para poder llevar las 6 toneladas, pero de una manera cómoda. Tengo espacio en los camiones que definitivamente es desaprovechado, ¿sí? El otro, llamémoslo, la otra barrera es la fluctuación, o mura en japonés, que es la inconstancia, la variación, ¿sí? El flujo errático que consume recursos, los apuros, las esperas, ¿sí? Y por último, una tercera, que es la sobrecarga, que se llama muri, ¿sí? Que son las actividades que estresan o sobrecargan los recursos. Es claro o no que dentro de sus organizaciones, existen muchas actividades que consumen recursos. Hay actividades, hay procesos que son inconstantes, que hay variación, ¿no es cierto? Hay esperas, ¿sí? Y esas esperas hay que tratar de minimizarlas al máximo, porque son inevitables, pero tratarlas de minimizar al máximo, de tal manera que el proceso como tal fluya, ¿sí? Y evidentemente tenemos sobrecarga. Creo que todos hemos vivido el teletrabajo ahora, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me pone ahí que está trabajando 14 horas? Todos. De alguna u otra manera, casi todos estamos trabajando 8, 10, 12, 14 horas. Y les cuento algo.
Para mí, la razón de ser del trabajo de más de 8 horas, ¿sí?, se da principalmente por una falta de planificación. Y después de una planificación, el haber generado objetivos a cada una de las personas que están haciendo teletrabajo. En la medida en la que se asignen objetivos a cada una de las personas que están haciendo teletrabajo, en esa medida, el control o el seguimiento del trabajo que está haciendo estas personas va a poder ser mucho más eficiente. Y las personas que están en teletrabajo van a poder equilibrar su tiempo, vida, trabajo. El objetivo final es siempre llegar a un equilibrio justo, ¿sí? Si tenía 3 camiones, con 2 me bastaban para llenarlos los camiones sin sobrecargarlos ni nada, con 3 toneladas métricas en cada uno. Creo que el ejemplo es sencillo como para poder entender exactamente estas barreras que entregan valor. Muda, Mura y Muri. Todo esto es lo que se llama mentalidad Lean, ¿sí? La mentalidad Lean. Después de esto viene el tema de la mentalidad ágil. Que agilismo no es Scrum, porque escucho mucha gente esto en la calle. El agilismo no es Scrum, el agilismo no es XP, ¿sí? El agilismo es una mentalidad. Primero entiendo la mentalidad y me transformo en esa mentalidad, y luego si puedo meter Scrum, si puedo meter... Y ustedes se van a dar cuenta que todo esto tiene un componente básico, que es precisamente el cambio de esa mentalidad. Es un cambio. Entonces, en el pensamiento Lean, se hablan de los desperdicios de Lean. ¿Qué es lo que considera esos desperdicios como tal? Lean dice que la mayor parte de los errores se deben al sistema dentro del cual la gente trabaja. No es culpa de la gente. La culpa la tiene el sistema. Yo creo que hay muchos ejemplos, incluso personales, que ustedes pueden darse cuenta que son así. ¿Por qué no estoy siendo eficiente? ¿Por qué no estoy siendo productivo? ¿Por qué mi área no está siendo productiva? ¿Sí? El éxito es acortar el tiempo de entrega, el lead time, que es desde que nace la necesidad del cliente hasta que le entrego valor o resultado al cliente como tal. Eso es el lead time, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? En el caso del Lean, del pensamiento Lean, esos procesos ad hoc que salen del estándar, que yo no los discuto, que yo no me pongo de acuerdo con los demás, simplemente los trato de imponer de alguna manera, rompen con esta mentalidad. Entonces, cualquier estándar, cualquier proceso ad hoc, se llama ad hoc porque yo lo creé y no los demás, ¿sí?, rompen con todo el esquema. Y hay un tema que se lo ve mucho en otro tipo de conceptos que están teniendo mucho, suenan mucho en esta época, especialmente los de management, es que quienes realmente conocen los problemas son los que están viviendo los problemas, ¿sí? Si ponemos una pirámide jerárquica, la gente que está en la base de la pirámide es la gente que realmente vive los problemas. Y ellos saben cómo solucionar los problemas, ¿sí? Se habla del 75% o algo así, que la gente que está en la base es la que realmente conoce los problemas y sabe cómo solucionarlos. Eso hace que el pensamiento Lean, en uno de sus pilares, tenga como razón de ser el respeto a las personas, ¿sí? Y eso va también hacia ágil. Entonces, ¿cuáles son los tipos de desperdicios que hay? La sobreproducción, que tiene que ver con precisamente uno de los mudas de Lean, el traslado de cosas, el movimiento y el transporte, ¿sí? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? A la hora de la verdad, esos tiempos son desperdicios. El mantener un inventario, ¿sí?, sea tangible o intangible, mantener un inventario sin usarlo también es un desperdicio. ¿Estoy trabajando en lo que realmente necesito? ¿Estoy trabajando en lo que realmente estudié? Para que vean que también el tema intangible cuenta, ¿sí? Las esperas. Yo entrego en mi proceso, ¿sí?, un documento y tengo que esperar a que me lo entreguen, pero el otro no sabe que está involucrado en el proceso. Trabajo en equipo. El sobreproceso, hacer más cosas o poner más cosas dentro del tema este. Para la gente de procesos, básico, ¿sí?, el hacer, yo no le llamo reingeniería de procesos, yo le llamo rediseño de procesos. Tengo que ver cómo funciona mi proceso, identificar dónde están las cosas que podría cambiar,
¿sí? Porque eventualmente se hacen muchas cosas, ¿sí? Y muchas no agregan valor. Y los defectos. Si tengo un resultado de un servicio que está generando defectos, seguramente tengo que revisar mis procesos como tal. Hasta aquí. Ah, perdón, y me falta el 8, porque hay algunos autores que lo mencionan como octavo al talento no utilizado, y esto es muy común en nuestro medio. ¿Hasta aquí alguna duda? Si quieren, hablen, sin miedo. O un comentario, si quieren aportar en algo. Yo creo que, mi estimado Ramiro, podríamos empujar el tema, transformar todo esto, lo que nos está pasando en el tema en el tema del teletrabajo. Todo lo que estamos enfocándolos, hay un concepto que maduró bastante, Lean Office, que tú lo debes conocer muy bien, y el tema de Lean Office lo que hace es trasladar todo este tipo de cosas hacia la oficina, hacia tu escritorio, ¿no es cierto? Hacia la forma en cómo tú trabajas en tu metro cuadrado. Entonces, esta parte sería muy interesante, a ver si podemos reenfocarla de a poquitín para allá, porque cuando estamos teletrabajando, lo que sucede es que básicamente todas estas cosas que vemos aquí en la parte del pensamiento Lean, lo trasladamos a nuestro puesto de trabajo y se generan todo este montón de muras, ¿sí?, que tienes allí, y obviamente son los que nos van quitando ese tiempo que nosotros necesitamos, y es ahí donde se expande completamente el tema del trabajo, y allí obviamente, por más que tengas un tablero o un método de control, no te va a permitir, es un tema más de comportamiento, ¿cierto? Sí, muchos autores están hablando de una serie, te ponen cosas como, por ejemplo, 10 tips para que mejores tu teletrabajo, 5 tips para mejorar tu teletrabajo. La mayoría de los tips que te ponen las personas que están escribiendo en blogs están orientados hacia el tema personal. O sea, ubica un espacio físico agradable con suficiente luz, que cómprate una silla, yo tuve que comprarme una por si acaso, ponte una silla cómoda, pon la cafetera cerca, y una serie de cosas de ese estilo. Pero nadie está viendo que realmente el origen del exceso de teletrabajo, de horas en el teletrabajo que hay, es porque no se plantean objetivos como tal, ¿sí? Entonces las organizaciones tienen que cambiar su mentalidad para orientar el trabajo hacia el teletrabajo, porque fíjense, estaba viendo un artículo, hoy en la mañana estaba leyendo un artículo, que el 80%, de acuerdo a McKinsey, el 80% de las personas que están en teletrabajo les gusta el teletrabajo, les gusta hacer teletrabajo, ¿sí? Y yo creo que si en este momento les pregunto a ustedes si están contentos con el teletrabajo, sin importar si están trabajando 12 o 14 horas, todos van a decir, sí, yo prefiero estar en mi casa, de una u otra manera soy más productivo en mi casa, ¿sí? Hay un porcentaje menor que va a decir que no, pero para poder precisamente generar una oficina Lean, tengo que mejorar cosas como precisamente la que está diciendo Esteban, la comunicación. Tengo que buscar una mejora de comunicación, es parte del proceso, ¿sí? Tengo que mejorar los procesos internos míos como para poder ser más eficiente y ser más productivo. Llevar un tablero o llevar organizadas las actividades que tengo que hacer desde el principio, apenas empiezo en la oficina. Acá mi esposa tiene la costumbre de decirme, me voy a la oficina cuando se va al otro dormitorio. Pero es así, empiezo 8:30 y debería yo empezar con una lista de actividades que hacer, ¿sí? Escucho mucho a la gente, el correo electrónico me mata, tengo 100 correos acumulados, tengo 2000 correos acumulados. Bueno, si te acumulaste es precisamente porque no estás siendo productivo. Debería yo tener una rutina, un esquema inicial con el cual yo siempre partí, ¿sí? Pero bueno, definitivamente cosas como las que vamos a ver son herramientas que me pueden servir para tratar de ser más productivo en el teletrabajo. Dime, Daniel. A mí me gustaría aportar algo en el punto. Claro este punto del teletrabajo ha permitido visualizar los liderazgos débiles. ¿Por qué? Cuando en una organización el liderazgo era más de verse, de estar, de presionarte, y eran los métodos típicos, y tenías a un equipo que únicamente reaccionaba ante el estímulo típico de debo hacer porque me están viendo, y tú le quitas eso al líder y lo dejaste sin herramientas, y el líder no mutó a la nueva realidad,
haces que se generen una especie de, dejas caballos sueltos sin un direccionamiento. Y parte de la calidad y la filosofía en sí nace de los liderazgos. Entonces hoy día tenemos organizaciones que están sin un norte fijo, que han perdido completamente esto. No, solo quería sumar eso porque el tema de calidad está muy ligado a la filosofía. Justo veníamos debatiendo estos aspectos y el liderazgo es un punto crítico y esta situación ha mermado el liderazgo de muchas personas que se limitan a correos y piensan que mira, eso precisamente, es mira, precisamente el tema de trabajo en equipo, no, perfecto, Daniel. Cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos precisamente de cosas como esas. Alguien tiene que liderar, pero el liderazgo no es, oye, Pepito, tú tienes que hacer esto, Juanito, a la tal hora me entregas esto, María, necesito esto para mañana. No me importa cuánto te demores, lo necesito para mañana. Eso no es liderazgo. El liderazgo en este momento es un liderazgo de servicio. Es decir, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué problemas tuviste? ¿Cómo te apoyo? Ven, conversemos, pongámonos en el mismo nivel. ¿Cómo arreglamos para que tú fluyas? Ahora vamos a ver un ejemplo sobre eso precisamente. ¿Cómo hacemos? ¿Me permites, Rami? Te voy a dar una estadística. Nosotros, a finales del año anterior, la consultora AIT hizo una encuesta, más que una encuesta, una investigación a 180 organizaciones en toda Latinoamérica sobre temas de liderazgo. Y Daniel, te voy a contar algo. El 83% de las personas que contestaron esa encuesta, fueron más de 5,000 personas que contestaron esa encuesta en estas 180 empresas, dijeron que se sentían, hasta diciembre del 2019, ojo, hasta diciembre del 2019, decían que se sentían cómodos con su modelo de liderazgo que tenían, independientemente de cuál modelo haya sido, ¿de acuerdo? Independientemente de cuál haya sido, decían que se sentían cómodos. Pasó esto del COVID, y volvimos a tomar esa encuesta a esas 180 organizaciones, nos contestaron 150 organizaciones, casi 4,500 personas aproximadamente, a finales de abril. Mira la característica. La una fue a finales de diciembre y la otra fue a finales de abril. Y solamente el 19% de personas se sentían cómodas con su liderazgo. Es decir, el nivel de comodidad con el liderazgo bajó en un 60%. ¿Qué significa esto? O sea, hay un montón más de preguntas que están involucradas en esa encuesta que las pudimos exponer en el foro Iberoamericano de Gestión del Cambio, en un congreso virtual que tuvimos hace un par de meses, que lo organizamos hace un par de meses, pero es súper interesante porque los niveles de liderazgo no dependen explícitamente del líder, era una de las conclusiones, sino se relacionan entre el entendimiento del líder con respecto a su sistema o a su entorno. Por lo tanto, el efecto de que un líder pueda moldear ese entorno o pueda responder a ese entorno de manera efectiva es algo súper interesante. Entonces, todo este tema de pensamiento Lean lo que termina haciendo es ayudándoles a los líderes a que estén un poco más despiertos, ¿no es cierto? Y en ese aspecto de que estén más despiertos, de que encuentren caminos para reforzar el tema. Volvimos a tomar esa encuesta, estamos en julio, la semana anterior, que les voy a dar un resultado más dramático. Del 19% bajó al 15% de conformidad. ¿Qué significa? Que en estos 4 meses de confinamiento casi que hemos tenido en toda Latinoamérica, los líderes todavía no han aprendido cómo liderar su gente en estos contextos. Rami. Imagínate. Todo esto, en definitiva, lo que hace es ratificar justamente lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Vamos a Canva un poquito como para que todos lo entendamos. Les mostré hace rato el tablero más sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué tengo por hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué he terminado? Facilísimo de entender, ¿sí? Normalmente el flujo lo leo de derecha a izquierda y tengo un lead time, un tiempo de entrega. Desde que nace la necesidad hasta que termina el resultado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mi proceso, que definitivamente es este flujo, ¿sí? Mi proceso como tal, yo lo diseño de tal manera de que me sirva a mí. Y cuando hablo a mí, no me refiero a mí personal, sino a mi equipo de trabajo. Los tableros deberían ser diseñados por el equipo de trabajo para ellos mismos, ¿sí? No hay nada escrito en piedra acá, absolutamente nada está escrito en piedra. Los estándares
son lineamientos, no son cosas que se tienen que seguir al pie de la letra. Por Dios, este mensaje que les estoy dando, asúmanlo. Los estándares están como estándares, no son cosas escritas en piedra, ¿sí? De hecho, estamos viendo en el mundo entero, sobre todo la gente de proyectos, estamos viendo en el mundo entero que lograr el agilismo, más que agilismo como tal, es generar valor. ¿Cómo lo haga? Si tengo que hacer un híbrido, hago un híbrido. Entonces, y de hecho vamos a ver un ejemplo en donde no necesariamente estamos hablando de Kanban, pero estamos hablando de una necesidad puntual a nivel organizacional. El cycle time, el tiempo de ciclo, es el tiempo que me demoro en estar haciendo las cosas. Hay otros autores que hablan del tiempo de respuesta, del response time, que en cambio es el tiempo que se demora entre que yo decido o está pendiente en hacer algo y empiezo a hacerlo. La ventaja de los tableros digitales es que me van llevando estos tiempos, me van llevando el tiempo de ciclo, el lead time, me lo van llevando. Entonces, en mis tarjetas donde están mis actividades, yo las configuro de tal manera, ¿sí?, que yo puedo establecer las fechas de cumplimiento de cada uno, o se va a dar cuenta el sistema cuando cambia de una columna a otra columna. Cuando yo me reúno con el equipo de trabajo, que eso es lo importante y ahí empieza la disciplina, evalúo de derecha a izquierda. Entonces, miro lo que terminé y luego voy viendo qué sucede en cada una de las columnas anteriores. Es lo que normalmente se hace. Y acá también existe un concepto que se llama el WIP, el Work in Progress. En una columna determinada, yo decido cuál, o nosotros como equipo decidimos cuál, ¿sí? Yo establezco un límite de trabajo en progreso, ¿sí? Mi recomendación es no hacerlo de entrada, sino en la medida en la que van aprendiendo, se va estableciendo cuánto máximo en proceso puedo trabajar en una columna determinada. La ventaja de tener un WIP es que yo puedo manejar y gestionar la velocidad que tiene mi equipo de trabajo, ¿sí? Y puedo romper cuellos de botella en el proceso que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, les decía que el contenido de las tarjetas es importante. Yo puedo diseñar el contenido. No hay una norma específica en cuanto al contenido de las tarjetas. Se puede poner una fotografía de alguien, ¿sí? Yo podría trazar una línea que se llama swim lane, que ustedes ven acá, una línea de nado, en donde yo aquí pongo a Pepito y acá pongo a Juanito, ¿sí? Es decir, esto está abierto, no es un tema que yo lo pueda sesgar a una regla puntual, ¿sí? Pero el objetivo de esto es trabajar en equipo. En algún momento, cuando evalúo mi tablero, a mí personalmente me gustan mucho los tableros físicos, ¿no? Los digitales, la ventaja que tienen es que me permiten llevar el resultado de los tiempos en cada una de las columnas, ¿sí? Pero lo clave acá es trabajar en equipo, colaboración, clave en el tema, ¿sí? Colaboración, comunicación, intercambio, apertura mental, ¿sí? No buscar culpables, y una serie de temas que tienen que ver más con temas de lo que hasta hace poco se llamaban los soft skills, ¿sí? Por ahí escuché que alguien les llamaba los skills adaptativos o adaptative skills. Bueno, como quieran llamarlas, siempre tiene que ver con el tema de liderazgo, negociación, manejo de conflictos, trabajo en equipo, bla, 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 ¿cierto? El diseño del tablero como tal es como les digo, lo tiene que diseñar el equipo de trabajo para que les funcione a ellos. Entonces tiene que haber una sesión, un taller interno, en donde digan, el proceso que necesito es este. Y vamos a ver un ejemplo para que más o menos tengan una idea. Y claro, evidentemente debo generar circuitos de retroalimentación. Aquí viene la disciplina. En algún momento me junto con todo el equipo, ¿sí? Me junto con el equipo en una pared, si es físico, o en una pantalla de televisión con el tablero digital, me junto con el equipo y hacemos una retroalimentación de lo que está sucediendo. Miren, uno de los conceptos claves en el tema del Lean es Kaizen, que lo hablamos hace un rato, que es la mejora continua. La mejora continua es precisamente ciclos, ¿sí? Yo planifico, yo hago, yo verifico y lo ejecuto.
pero es un ciclo como tal, ¿sí? Si ustedes van a Ágil, se van a dar cuenta que es básicamente lo mismo. Son ciclos, son iteraciones, y en el camino yo voy controlando calidad. Entonces, los circuitos de retroalimentación, feedback, retrospectiva, como ustedes quieran llamarlo, es precisamente eso. Saber en qué fallamos y cómo lo mejoramos. ¿Sí? Entonces, esa retroalimentación es básica y fundamental. Hay que tener mucha mente abierta porque eventualmente va a salir algún tema que te toca a ti directamente. Pero la idea no es que salga para echarte la culpa, porque estamos en trabajo en equipo. Debe salir para mejorar como equipo. Esa ya es una cuestión de mentalidad como tal. ¿Sí? Se hacen preguntas frente al tablero como, por ejemplo, las típicas de Scrum, ¿no? ¿Qué se hizo ayer? ¿Qué se va a hacer ahora? ¿Qué impedimento hubo? ¿Quién me ayuda con el impedimento? El líder, precisamente, ¿sí? Pero también están cosas como, por ejemplo, ¿qué necesitamos hacer para avanzar? ¿Alguien trabaja sobre algo que no está acá? Puede aparecer alguna actividad. Recuerden que estamos manejando precisamente la incertidumbre, ¿sí? ¿Qué necesitamos terminar como equipo? Siempre pensando como equipo. Hay algunos antipatrones que se mencionan en Kanban, que es, por ejemplo, tomar en cuenta que lo que se está haciendo, como es un circuito de retroalimentación, no estamos haciendo una revisión de estado. Evidentemente, en el fondo estamos viendo cómo estamos, pero se supone que el tablero es visible para todos, ¿sí? Pero no se trata de saber en ese momento cómo estamos. La típica que sucede en los proyectos tradicionales, ¿no? Si estoy construyendo un edificio, bueno, ¿cómo vamos? En este caso no. En este caso, el circuito de retroalimentación tiene que ser continuo, disciplina. ¿Cada cuánto voy a revisar el tablero con el equipo? ¿Diario? ¿2 veces por semana? ¿Sí? Esas son las cosas importantes. Disciplina, disciplina, disciplina. No es evidentemente un tema para buscar culpables, porque la idea es, si falla uno, falla todo el equipo. Esa es otra vez, mentalidad. Falla todo el equipo. Romper esa mentalidad en esquemas tradicionales de management es muy complejo. Es muy complejo. Tampoco es para resolver problemas. Tiene que ser una reunión muy puntual, orientada puntualmente a lo que estamos viendo en el tablero, ¿sí? Si voy a resolver problemas, en ese caso armo lo que se llama un parking lot, a lo mejor en algún lugar aparte, voy anotando estos problemas que no estaban considerados dentro de eso y luego los resuelvo. En otra reunión que debería tener también una estrategia y un contenido. En algún momento conversábamos con Edgar sobre el tema de la reunionitis, ¿no? Ese es el mal de todos nosotros. Una de las formas de manejar la reunionitis es generando un esquema de trabajo dentro de la reunión. Todo el mundo dice, hay que poner una agenda. No es suficiente la agenda. Hay que poner un tiempo, hay que poner responsables dentro de la reunión. Pero bueno, ese es un tema más complejo. Si quieren, podemos conversar eso en algún momento por ahí con mi contacto. Veamos algunos ejemplos de uso de tableros, ¿sí? Esto, pongo la bicicleta porque realmente es así. En el caso específico de los tableros, si tú dejas de pedalear y te detienes, te caes, ¿sí? Entonces, si yo quiero mantener la eficiencia de los tableros, tengo que seguir pedaleando, tengo que mantener ese circuito, tengo que mantener una cadencia. En la bicicleta se llama cadencia, ¿no es cierto? Los que hacemos bicicleta podemos saber eso. Hay otras técnicas, métodos o marcos que pueden incorporarse para reflejarlos en tableros. No solamente Kanban, ¿sí? Yo, de hecho, puedo crear, y cada uno de ustedes puede crear un esquema y volverlo visual. La ventaja de la visualización por parte del equipo es lo que hablábamos al principio. El equipo se motiva, el equipo sabe qué está sucediendo, el equipo sabe qué tiene que hacer. El equipo sabe cómo colaborar entre todos para poder solucionar problemas, ¿sí? El rato en el que yo tenga en el equipo alguien con algún skill en donde solamente esté echando la culpa no forma parte de mi equipo. Necesito colaboración, ¿sí? Este es una de estas que uno encuentra en Facebook, pero que me parece fundamental. Cuando escribes tu deseo en un papel y le pones fecha de cumplimiento, se convierte en un objetivo. Es curioso, todos sabemos escribir objetivos. En la universidad, en el internet, en cualquier parte hemos escuchado el tema de escribir objetivos. Sabemos hacerlos SMART y un montón de cosas más. Pero, ¿realmente es un objetivo?
¿O es una actividad? ¿O qué es? Hay que entrarse un poco más en este tema. Cuando el objetivo lo divido en pequeños pasos, tengo un plan, ¿no es cierto? Ya tengo actividades. Y cuando el plan está respaldado en acciones, se convierte en una realidad. Las acciones son precisamente lo que me va a ayudar a controlar el tablero como tal. Veamos un tablero empírico, es decir, algo que salió justamente de la experiencia de alguien. Miren, aquí tengo una columna que dice, ¿cuáles son las ideas? Estoy analizando y tengo máximo 2 ideas para analizar en el camino, ¿sí? Ahora estoy ejecutando es decir, en algún momento estas actividades pasaron de una columna a otra. Ahí entra también la disciplina, porque yo el momento en el que pasé mi idea a ser analizada, tengo que haber movido mi tarjeta, post-it, o llamen lo que sea. Creo que por esto muchos de los que estamos metidos en este tema, y Edgar es uno de ellos, que dice que el hacer post-it no es ser ágil, ¿no? Fíjense que acá estamos usando simplemente para control de trabajo. Entonces, si yo estoy ejecutando esta y máximo puedo ejecutar una, aquí tienen que esperar hasta que yo termine esta y la pase a revisión. Y máximo puedo tener 2 en revisión. Aquí tengo no swim lane, en espera, ¿sí? Si yo estoy ejecutando, puede ser que yo la mueva a espera, o puede ser que yo, de revisión, la pase a espera, porque dependo de alguien más. O puede ser que me la cancelen. Una vez revisada, me la cancelan, ¿sí? Y luego pasa a aprobación. Estoy siendo como muy burocrático, pero creo que vale la pena como para que pueda ser didáctico. Máximo 2 actividades puede estar en aprobación. Luego pasa a un proceso de implementación, ¿sí? Y luego pasa a finalizar. Daniel me dice, ¿qué tan recomendable es rotar los equipos para obtener nuevos skills en los miembros y no caer en esa conformidad de los equipos? Óyeme, buena pregunta, porque la idea de tener equipos multidisciplinados es buenísima, porque el mantener esquemas de un miembro del equipo que solamente él sabe, de hecho acabo de vivirlo, si esa persona sale de la organización, te deja en problemas. Y los otros entran en una curva de aprendizaje que es un desperdicio como tal. Entonces, lo ideal sería que todos los miembros del equipo de alguna manera entiendan lo que los otros hacen. No sean unos expertos, pero entiendan. De hecho, los que conocen Scrum o están metidos en temas ágiles, sabrán que una de las recomendaciones en Scrum, o uno de los elementos fundamentales de Scrum, es precisamente tener equipos autoorganizados y multidisciplinarios, ¿sí? A nivel de voy a regresar un poco al tema de las reuniones. En el tema de las reuniones también es importante que todos los miembros de la reunión, ¿sí?, estén al tanto de todo el tema, porque si no, imagínense, lo que va a hacer, poner un objetivo en una reunión y que le pregunten a alguien, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? Más o menos la propaganda es aquella, no sé si se acuerdan, ¿por qué no estamos en las páginas? Todos deberíamos saber por qué no estamos en las páginas amarillas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, este es un ejemplo de un tablero empírico. Este tablero como tal, en algún momento alguien se sentó, pusieron a ver cuáles son sus objetivos más importantes. Aquí es importante tomar en cuenta que es bueno priorizar los objetivos, ¿sí? Vamos a atender primero, ¿sí? Hay que hacer un acuerdo con las personas que van a recibir los resultados para que sepan cuál va a ser la priorización. En la medida en la que vamos sacando resultados, podemos pasar a los siguientes objetivos. ¿De acuerdo? Por ahí alguna vez me preguntaron, oye Ramiro, ¿y llevar un proyecto de la implementación de un sistema de control de riesgos, ¿te parece que lo podemos hacer con un solo tablero? Vamos a analizar al final. Hay ciertas ventajas y hay ciertas desventajas de los tableros. Hay cosas en las que funcionan los tableros, hay cosas donde no funcionan los tableros. Si vamos a hablar de un proyecto enorme, o sea, la implementación de un sistema, por ejemplo, ¿sí?, meter un solo tablero para todo el proyecto no lo recomiendo. 1, por la cantidad de actividades, 2, por la cantidad de personas que intervienen en el proyecto como tal.
pero sí podemos armar tableros que yo los voy cambiando en la medida en la que voy avanzando con los entregables, ¿sí? En Scrum, por ejemplo, ¿sí? O en los marcos ágiles, las tareas que se ejecutan dentro de los ciclos o las iteraciones, yo las puedo controlar con Kanban. Esto es importante. Kanban no forma parte de Scrum. En ningún lado Scrum, en sus reglas, establece a Kanban como una herramienta para controlar las actividades. Pero eso no quiere decir que yo no pueda combinar Kanban con Scrum y llevar las actividades de una iteración utilizando Kanban precisamente. ¿Sí? Miren este otro ejemplo. Hay un libro que fue muy famoso en la década del 2000, que le escribió este señor David Allen, ahí está la portada por si les interesa, que se llama Getting Things Done, GTD. David Allen lo que hizo fue generar un método de gestión de tiempo y de las actividades como tal. Aquí nos vamos a lo básico y a lo sencillo, ¿sí? Porque como que este esquema no aplica tanto a nivel organizacional, pero a nivel personal funciona. De hecho, yo lo uso, ¿sí? Y es básicamente tratar de romper el paradigma de productividad personal. Y no tiene nada de complicado. Es lo más sencillo del mundo, ¿sí? Empiezo recopilando todas las cosas que tengo que hacer, ¿sí? Tengo que bañar al perro, tengo que escribir, revisar el manual del ni sé cómo, tengo que llamar a fulanito, tengo que enviar la cotización de ni sé cuál, cosas por el estilo. Voy recolectando la información, ¿sí? Eso lo puedes recolectar en lo que tú quieras. Le llamas log, le llamas inbox, le llamas backlog, lo que tú quieras, ¿sí? Luego de eso comienzo a procesar, es decir, comienzo a clasificar dependiendo de ciertas características de esas actividades y las voy organizando, ¿sí? Para saber si son cosas que las puedo hacer ese rato, que las voy a hacer en algún día, qué es la siguiente acción que tengo que hacer, o eventualmente tienen más de una actividad y ya las puedo convertir como más en un proyecto que simplemente en una actividad sola, ¿sí? Luego viene el tema de la revisión o de la parte de disciplina. Reviso cada tiempo, todos los días, mejor si tengo una hora determinada, como cuando hago ejercicio, ¿no? A tal hora me levanto a hacer ejercicio. Bueno, pues a tal hora me levanto a revisar mi tablero y ver y evalúo qué tengo que hacer con esas acciones para volverlas a organizar o a lo mejor recopilo otras acciones. Y simplemente ejecuto ese proceso como tal. Este es el proceso. Recopilo, proceso, ¿sí? ¿Puedo hacer algo? Si puedo hacer algo, pregunto, ¿tiene varias tareas o varias actividades este tema? ¿Sí? Eso puede pasar a ser un proyecto, ¿sí? Si no puedo hacer algo, entonces a lo mejor la elimino, a lo mejor la guardo para hacerla en algún momento, o la archivo para poder tener como información de referencia o cosas por el estilo, ¿sí? Si tengo un proyecto, pues paso a revisar las acciones. ¿Cuál es la próxima acción? Si la puedo hacer en menos de 2 minutos, la hago. Ese rato la hago, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente acción? Si la siguiente acción la puedo delegar, pues simplemente la paso a espera, ¿sí? Si la acción es para mí, le pongo una agenda o simplemente voy definiendo las acciones que tengo que hacer. Este proceso como tal define un poco lo que hablan los 5 pasos de GTD, ¿sí? Si lo quiero poner en un tablero, podría verse de esta manera. Tengo un backlog, tengo mis próximas acciones, tengo mis proyectos, son aquellos que tienen más de una tarea, tengo unos en espera, tengo unos que no son prioritarios, tengo unos archivados y tengo un terminado. Este tablero de aquí me resume este proceso de acá, ¿sí? Y es una forma de verlo, o sea, es otra forma de ver el contenido y el resultado del libro de David Allen. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Solo una observación, mi estimado Ramiro, por cierto, para los participantes que tal vez tenían planeado 60 minutos de webinar, el webinar dura 90 minutos, hasta las 12:30, así es que siéntanse tranquilos, vamos en tiempo, vamos en agenda, un poco nos ayuda a aliviar esa presión psicológica que ya debía acabarse, ¿ok? Todavía tenemos unos minutos más, casi 30 minutos más con Ramiro. Recuerden hacer sus preguntas. Gracias, Ramiro. De nada, Edgar. Sí, hagámoslo un poco dinámico. Vamos con otro ejemplo. Otro
digamos que otro enfoque que lo puedo plantear como tablero como tal. Este de aquí me encanta, ¿sí? A mí personalmente me encanta. Se llaman las 4 disciplinas de la ejecución, de Sean Covey. Sean Covey es el hijo de Stephen Covey. Si algunos deben haber tomado algún curso de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Stephen Covey, su padre, es quien escribió las 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Las 4 disciplinas de la ejecución fue creado por Sean Covey y estas, Chris McChesney y José Gabriel Mirales, que es el último, es el CEO de Covey a nivel latinoamericano, que básicamente lo que escribieron es un método orientado a la acción o a la ejecución de las estrategias en las organizaciones, ¿sí? PMI compró una entidad, una organización, que se llama Brightline, hace unos meses, o ya un año creo yo. Brightline lo que busca es precisamente el proceso de transformación de las organizaciones hacia el lado de conseguir que los resultados de los proyectos se lleven a cabo. Los proyectos están orientados a las estrategias de las organizaciones, ¿sí? Lo que normalmente sucede en nuestro medio, y a veces la culpa la tiene la legislación. Por ejemplo, los que hemos estado en la banca, la superintendencia de bancos le pide a uno que tiene que entregar una planificación estratégica, y que la planificación, de hecho lo dice la norma, tiene que ser a 5 años, ¿sí? Lo mismo pasa con las otras superintendencias. Y evidentemente los que hemos tomado un MBA o hemos tomado administración de empresas, sabemos que montar la planificación estratégica es un elemento básico. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Y fíjense que es curioso porque Brightline habla de una estadística del 90% de las organizaciones, ¿sí?, que no pueden o no ejecutan el total de sus estrategias. No ejecutan el total, es decir, definen las estrategias, pero el 90% no las ejecutan. Es terrible, es un porcentaje altísimo, ¿sí? Y el gran problema es que entramos a hacer la planificación estratégica, hacemos la visión, la misión, el FODA y todas estas cosas, pero las definimos como tal, pero no las ejecutamos, las dejamos ahí. Hacemos lo que yo les llamo, siempre la gente se me ríe, cumplo-miento, ¿sí? Cumplimiento. Entonces, dejo ahí mi plan estratégico y bueno, pues veamos. Imagínense el cambio que se dio en el mercado hoy día con el tema COVID. Hemos visto restaurantes que se han convertido en micromercados, ¿sí? Hemos visto que el delivery creció de una manera brutal, el comercio, el e-commerce se volvió un tema común, ¿sí? Y cosas por el estilo. Ustedes vieron la imagen de la frase al principio de Peter Drucker, la cultura siempre se come a la estrategia de un bocado, dice el libro, ¿sí? Otros autores hablan de se la comen el desayuno, ¿sí? Stephen Covey decía, el papá, decía, la única ventaja competitiva sostenible que perdura es aquella que nace de una cultura organizacional de alta confianza. Y aquí voy a hablar nuevamente del tema de teletrabajo. Muchas de las razones, y Daniel, respecto a tu comentario de hace rato, que tiene que ver con el liderazgo, muchas de las razones por las cuales las organizaciones están fallando en el tema de teletrabajo es precisamente por una falta de confianza hacia sus empleados, ¿sí? Tengo el caso específico reciente de una organización que lamentablemente la persona que tenía que asistir a una reunión de teletrabajo a través de una herramienta como Zoom o alguna de estas, ¿sí? Le tocó tomar la reunión en el parque porque su hijo quería sacar al perro y le acompañó. Y le tomaron una foto y perdió su trabajo. Pero el objetivo era asistir a la reunión. Si hubiese tenido un objetivo, esa reunión como tal era una actividad que tenía que cumplirse. Entonces el tema de la confianza, estamos hablando de trabajo en equipo, es un cambio de mentalidad, ¿sí? Entonces lo que habla Covey es que dice que todo nace de una cultura organizacional de alta confianza centrada en principios, con personas comprometidas y en sintonía con una visión común. Mi estrategia es hacia donde yo apunto, mis estrategias son los objetivos que debo cumplir. En 5 años ya es imposible hoy día. Ustedes ven que el crecimiento exponencial de la tecnología genera un montón de información
Y pensar que podemos tener planificaciones estratégicas a un año ya es una cosa que hay que pensar. ¿De acuerdo? Jacinto dice, ¿cómo trabajar en equipos de múltiples generaciones? Los beneficios podrían ser múltiples. Bienvenido, Jacinto. Muchas barreras y muros que derrumbar. ¿Quién cede? El más inteligente. ¿Qué es inteligencia? Cualquier actividad que se haga tiene que ser por convicción y no por miedo. La confianza es buena, pero mejor es el control. Alemán. Me pone alemán. Bueno, es precisamente el tema generacional, ¿sí? Yo creo que mucho tiene que ver, y yo no sé aquí si me ayudas tú más bien, Edgar. El tema de la generación de equipos va por un tema de cultura, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que haya compromiso? Yo conozco mucha gente que lleva la marca de su empresa, la lleva en la frente y hace lo que sea por su empresa como tal. Yo no creo que una cultura orientada a la imposición genere compromiso. Entonces, el trabajo en equipo tiene que ser un tema de engagement, de compromiso como tal. Yo no sé si quieres aportar ahí algo más, tú, Edgar, que eres experto en este tema. Bueno, más que experto, practicante, mi estimado Ramiro. Y a ver, ¿qué es lo que hemos visto en estos últimos 10 años en el mundo de cultura organizacional? Y uno de los factores de cultura que tiene que ver con el engagement, como tú lo mencionas, cuando se trata del tema de generaciones, el principal problema con las generaciones, miren que hoy día estamos conviviendo 4 generaciones en muchas organizaciones, los llamados baby boomers, los llamados X, los llamados Y y los llamados Z, ¿no es cierto? 4 generaciones. El principal problema es que cada una de las generaciones tiene sus expectativas e intereses. Y cuando tiene sus expectativas e intereses, no vemos las expectativas y los intereses del otro grupo generacional, pero eso no es nuevo. Si nosotros regresamos a ver desde la época, desde el 1700 hacia adelante, a nivel de generaciones, ha sido la misma historia, es igual. ¿Qué es lo que hace diferente esto realmente? Porque hay una diferencia. ¿Qué es lo que hace diferente? Es que cada una de las generaciones que están conviviendo actualmente quieren llevar todo el proceso de control, todo el proceso de dominio hacia su territorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hablar de una de las generaciones que le gusta mucho la libertad, que le gusta mucho el tema de viajar, que le gusta mucho el tema de descomplicarse con los horarios, que le gusta mucho los retos, versus otra generación que le gusta el control, que le gusta que estés allí sentado, que si no te ves sentado allí no estás trabajando. Entonces es un tema de valores, es un tema de principios, es un tema de valores, es un tema de intereses. Entonces las organizaciones que han mantenido este tipo de cosas, lo que han ido haciendo es generando procesos empáticos entre estas generaciones y tratando de buscar intereses comunes. Un banco aquí en Ecuador, bueno, es un banco en Latinoamérica realmente, yo los visitaba hace unos meses atrás y me dio gran sorpresa. En un open space, completamente en un open space, estaban gente de 25, 30, 50, 58 años sentados en un open space trabajando. Y cuando yo los observaba desde la sala de reuniones, era súper interesante. Ellos estaban atendiendo un pequeño call center, todos ellos, sí, y entre ellos se mandaban memes al celular y medio se reían, se guiñaban el ojo, y pasaba en todos los grupos que estaban allí. Entonces era interesante porque este banco hizo un proceso previo de adaptación generacional basado en 3 conceptos. El 1, intereses y expectativas y buscar los comunes. El 2, empatía. Y el 3, oye, ¿cómo los pongo a trabajar para que ellos colaboren? Entonces, desde ese punto de vista, las organizaciones deben tener ese foco, pero si hay organizaciones que solamente están basadas en el control, en el poder, tal como lo dice Jacinto, allí en el tema de es mejor controlar, tú vas a tener mucha insatisfacción porque no estás atendiendo esas necesidades de la naturaleza humana. Y es allí donde la cultura organizacional debe entender y conectar lo que Ramiro llamaba el mindset a inicios, es lo que dentro del mundo de la cultura se llaman los supuestos organizacionales, es decir, todo aquel sistema social sobre el cual una organización está montado. Y ese sistema social tiene que ver con valores personales, principios personales, prácticas personales, creencias, motivaciones personales, que no las ves en las organizaciones de forma evidente. Y las ves, sí, obviamente a través de ciertos comportamientos, pero esos comportamientos no pueden describirse y denotarse si no llegas a entender toda la estructura social. Entonces, las organizaciones hoy en día
están pasando de un tema de organización de control casi que de forma obligada a organizaciones sociocráticas y muchas de ellas holocráticas. En algún webinar les comentaré de qué se trata esto de la holocracia, la sociocracia y este tipo de cosas, pero es interesante porque todo el mundo ágil está empujando a las organizaciones, aunque ellas no quieran, a un tema de sociocracia y de holocracia desde el punto de vista de la toma de decisiones y la forma en cómo se manejan estas organizaciones. Y esto es un paradigma que, por ejemplo, en las generaciones X y en las generaciones Baby Movers es complicadísimo entenderlo. ¿Ok? Rami. Perfecto. Justamente, es un tema que tiene que darse. El trabajo en equipo es un tema fundamental para que funcionen estas cosas. Y a dónde vamos es a eso, porque recuerden algo, esta exponencialidad que les hablaba obliga a que el time to market de productos y servicios tenga que ser menor. Yo no puedo esperar productos o servicios para 1 año, para 2 años. Las organizaciones hoy tienen que ser levantadas para hacer experimentos con ella. Tengo que plantear hipótesis e ir probando las hipótesis en vivo, en caliente. Si yo no tengo un equipo trabajando y un equipo comprometido en eso, es difícil que eso suceda. En fin, volvamos a las 4 disciplinas de la ejecución para no quitarles mucho tiempo. El objetivo de 4DX o de 4DX es precisamente colocar a toda la organización con toda su energía y compromiso en una sola dirección, es decir, estar enfocado. ¿Qué es más fácil? ¿Diseñar una estrategia o ejecutarla? A todos nos enseñan a diseñar una estrategia. A todos nos enseñaron cómo escribir un plan estratégico, cómo escribir un objetivo, cómo hacerlo smart, ¿no es cierto? Pero a la hora de la verdad, lo más difícil es la ejecución de las actividades para lograr esa estrategia como tal. ¿Sí? El verdadero enemigo de la ejecución del trabajo, el libro le llama el torbellino, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el día a día. El día a día como tal actúa sobre ti, sobre cada uno de nosotros, nos quita el tiempo, ¿sí? Pero en cambio las metas, ¿sí? Sobre las metas, los objetivos, las estrategias, actúo yo como individuo. Entonces debo generar un encuentro entre la meta, la estrategia, el objetivo y el torbellino. Sabemos muy bien que las cosas urgentes, volviendo a los conceptos de COVID, le ganan a las cosas importantes. El día a día, de hecho, el torbellino es una cosa urgente, ¿sí? Y las metas, los objetivos, son cosas importantes. Y normalmente el día a día gana. Cuando estamos en una situación como esa, en algunas organizaciones es mayor que en otras, ¿sí? Tenemos que buscar la manera de que las cosas importantes también sean atendidas. Este es un tema bastante largo, pero quiero resumirlo básicamente mencionando las 4 estrategias como tal, y un resumen muy pequeño de cada una de ellas. Las 4 estrategias son, primero, enfocarse en lo crucialmente importante, lograr enfoque, ¿sí? Dice el libro, separados los rayos del sol son muy débiles como para producir un incendio, pero concentrados en una lupa son capaces de encender una hoja de papel en segundos. Lo que yo debo hacer es establecer mis metas, y fíjense que acá, pese a que estamos hablando de estrategia organizacional, yo podría acoger esto y montarlo sobre proyectos. De hecho, yo esto lo utilicé en un proyecto puntual, ¿sí? Que les voy a comentar. De hecho, vamos a ver el tablero que hicimos para ese proyecto. Entonces, seleccionar 1 o 2 metas crucialmente importantes, priorizar como tal, ¿sí? Como les decía hace un rato, resuelvo esas 2 metas o esos 2 objetivos y paso al siguiente, en función de lo que yo haya establecido. Aquí tengo que tener mucha disciplina, mucho orden, saber exactamente qué es lo que quiero hacer. La definición del problema es fundamental acá, ¿sí? Segundo, actuar sobre los indicadores de predicción, es decir, influenciar indicadores. Acá estoy hablando de KPIs, ¿sí? Las medidas o los indicadores de predicción se centran en lo que hay que hacer para que las medidas históricas mejoren. Normalmente lo que hacemos es montamos un balance scorecard o montamos algún tablero por ahí o tenemos una hoja electrónica con KPIs a los cuales yo voy y los reviso cada trimestre, cada año, cada mes. Cuando el KPI me está mostrando lo que ya pasó, no me sirve, ya pasó, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es generar indicadores sobre los cuales yo pueda influenciar en la medida en la que voy avanzando. En el tablero voy avanzando y tengo que ir en ese mismo instante cambiando mi KPI.
Incluso si lo puedo dibujar a mano, lo voy dibujando a mano, ¿sí? O lo combino con un hoja Excel o lo que sea, pero voy dibujando mi KPI. La idea es que en el proceso como tal yo vaya viendo si voy ganando o voy perdiendo, ¿sí? No me sirven de nada los indicadores de resultado. Lo que se dio al pasado, ¿sí? Luego tengo que crear un resultado, un tablero de resultados convincente para que yo pueda ver cómo voy ejecutando. Con disciplina voy a ir ejecutando las actividades que tengo que hacer. Y necesito generar en mi equipo de trabajo el compromiso del caso. Tiene que ser un tablero simple y convincente, ¿sí? Y tiene que estar diseñado por y para los jugadores del equipo, porque esto es lúdico. Los tableros a la hora de la verdad son lúdicos, ¿sí? Y la idea es que el tablero aparte de mostrarme el avance, ¿sí? O el rumbo del trabajo como tal, me muestre si voy ganando o perdiendo. Y el libro dice, si no es claro el tablero, el torbellino me gana. El torbellino me va a ganar, ¿sí? Y 4, es establecer precisamente la parte de la disciplina, una cadencia de rendición de cuentas, ¿sí? Lo que hablábamos hace un rato de la retroalimentación. Esto vuelve transparente lo que estoy haciendo, transparenta lo que se está haciendo. Es lo interesante también de Kanban, transparenta las actividades que se están haciendo. El agilismo transparenta lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, en la cadencia de rendición, mantengo un solo ritmo, una reunión diaria, 2 reuniones semanales, algo que me permita manejar cada una de las actividades, ver cómo van avanzando las actividades en mi tablero. Este proceso como tal es la ejecución misma, ¿sí? Donde el equipo rinde cuentas bajo un ritmo regular y frecuente, a pesar del torbellino. Aquí la idea es, a pesar de que mi día a día está ahí, este es un tema que tengo que hacerlo, porque tengo que atender lo importante también, ¿sí? Entonces tiene que haber 1, 2 reuniones en donde yo establezco una cadencia. ¿Qué significa la cadencia? Que mi reunión tiene que tener una agenda, mi reunión tiene que tener un papel para cada uno de los involucrados, mi reunión tiene que tener un tiempo, esa agenda como tal, las piezas de la agenda como tal tienen que tener tiempos. Por ende, uno de los roles de las personas que tienen que estar dentro de la reunión es, señores, se pasó el tiempo. No es momento para hablar de Barcelona, no es momento para hablar de la corrupción, no es momento, es simplemente llegar a enfocarnos en lo que necesitamos hacer, ¿sí? ¿Cómo se vería un tablero en 4DX? ¿Sí? Se lo vería más o menos de esta forma. Miren, la foto esta es precisamente un caso real. Este fue un proyecto de implementación de SAP a nivel de los países andinos, ¿sí? Y estamos viendo un tablero en una pared enorme, ¿sí? En donde se hicieron algunas cosas para precisamente controlar las actividades que se tenían que hacer. En resumen, todo este tablero eran 2 reuniones a la semana, en este caso en particular, ¿sí? Empieza primero planteando un objetivo para los gestores de proyectos, hacer un entregable. Cuando cambio de entregable, ¿sí? Planteo el entregable y lo cambio en el tablero. Por ejemplo, terminar las pruebas integrales del entregable de crédito para el 25 de junio. ¿Saben lo curioso de este proyecto que les estoy mostrando? Es que esa fecha 25 de junio es real, fue 25 de junio del 2017, ¿sí? El 26 de junio, después de un año, el 26 de junio, estuvimos tomándonos una cerveza celebrando el final del proyecto, el cierre del proyecto como tal. ¿Por qué? Por la cadencia. Estoy controlando todo el tiempo el tema. Por la disciplina, estoy controlando todo el tiempo las actividades que se están haciendo. Y este sería un tablero, ¿sí? Por ejemplo, el equipo de crédito y cartera. Les pongo una foto que les sirva para motivar el tema, ¿sí? Y tengo 5 actividades que van a ir cambiando de color simplemente. Las que se están haciendo pendiente o las que no se pudo hacer y por alguna razón tengo que ponerlas en rojo. Miren que esto es diferente a un Kanban, porque no es que viajan, sino que simplemente van cambiando el POSIT como tal. Eventualmente hay una columna de escalamientos. Hay algún tema en particular que necesita ser escalado, que necesito subirlo hacia los líderes del proyecto o tengo que subirlo hacia el CEO para poder ser solucionado. Los indicadores, en el mismo proceso de la reunión, voy dibujando los indicadores. Y la idea es que yo tome acciones
cuando tengo algún tema en particular para simplemente cambiar el orden de las cosas. En ese mismo momento voy actuando. Por eso se habla de actuar sobre los indicadores, influenciar sobre los indicadores. Y bueno, acá nos dimos el lujo también de medir la felicidad del equipo. Lo que hacíamos es que en cada reunión colocamos unos tubos transparentes, nos conseguimos unas fichas de estas de los casinos, unas verdes, unas rojas y unas amarillas, y cada uno de nosotros teníamos que colocar el color en el que nos sentíamos después de la reunión. Eso permitía que los líderes de los equipos podamos ver de qué tono está más o menos, cómo se siente el equipo como tal. Inmediatamente, si veíamos un amarillo o un rojo, teníamos que tomar acción sobre el tema. No sabíamos quién puso la ficha, pero sabíamos que había un problema y que ese problema, recuerden que ese tipo de cosas, el estado del equipo como tal, ¿sí?, se puede convertir en un problema. Es una bola de nieve como tal. ¿Sí? Listo. Una cosa más que también hicimos es que, me olvidé de ponerlo acá, pusimos una parte de acá en donde la gente podía colocar un post-it para agradecerle a otro miembro del equipo. Oye, gracias a ti pude resolver tal tema. Y en la reunión, los últimos 5 minutos era precisamente para leer estos post-its de acá. Porque eso genera motivación, eso funciona y genera integración en el equipo de trabajo. Y para terminar, no sé si tienen alguna pregunta. No, ese es de Edgar. Pablo dice, con el teletrabajo, bienvenido Pablito, con el teletrabajo cuando te adueñas de la tecnología, considero que desaparece el tema de generaciones, priman los objetivos. Estoy de acuerdo contigo, Pablo. Es un poco lo que explicaba Edgar hace un rato. Entonces, para terminar, ventajas de los tableros: transparentan el trabajo, mejoran la eficiencia, facilitan el trabajo en equipo, permiten medir el rendimiento, ¿sí? Permiten ver cómo va el rendimiento del equipo, la productividad, evitan la acumulación de trabajo. ¿Por qué? Porque yo voy ordenando el cómo van entrando las actividades, planifico antes, defino el problema antes, ¿sí? Se orientan a la ejecución hacia los objetivos, planteado el objetivo, eso es a lo que quiero llegar, y aportan en las decisiones. En el medio del camino hay alguna acción que tomar, de una vez las tomo en equipo, tomamos las decisiones, pero ya es de común acuerdo, ya no es una cosa impuesta, ¿sí? Unos contras de ciertos tableros, especialmente los Kanban, es lo que les decía hace un rato, ¿no? Depende del tamaño de lo que se quiere visualizar. Mientras más grande, es más complejo, ¿sí? Yo personalmente no lo he utilizado para cosas muy grandes, sino para objetivos puntuales, como el que acabamos de ver, ¿sí? Los cambios repentinos que implican grandes actividades pueden afectar su permanencia como tal, ¿sí? Cuando se acumula el trabajo sin control, no funcionan. Es decir, cuando te gana el torbellino. Te ganó el día a día. De hecho, me pasó. En algún momento, a un equipo de desarrollo le planteé un Kanban para cada uno de los miembros del equipo de desarrollo de software, pero la cantidad, como no había una cultura realmente de trabajo, de gestión de requerimientos como tal, la cantidad de cosas que habían y que llegaban hacia el área de desarrollo mató el tablero. Entonces, nuevamente, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿sí? No son óptimos para todo tipo de actividades o proyectos, ¿sí? Acá hay algunos casos, como por ejemplo, si yo tengo un proyecto de construcción, ¿no es cierto? El proyecto de construcción como tal es un proyecto de tipo predictivo. Yo desde el principio diseño la forma del edificio, sé cuántos pisos va a tener, habitaciones por piso, bla, 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 ¿sí? Pero hay porciones del proyecto como tal que son porciones que requieren muchos cambios en el medio. Por ejemplo, el diseño del edificio como tal. Ese es un proyecto en donde yo puedo manejarlo con iteraciones para ir mejorando hasta poder tener el producto final que quiero dibujado, ¿sí? Pero como tal, para en el medio del proyecto llevar un tablero Kanban, todo el proyecto no tiene sentido. Pero sí podría hacerlo, por ejemplo, para controlar a los proveedores, para controlar ciertas tareas específicas que me sirven como tal, ¿de acuerdo? Factores críticos de éxito en los tableros: disciplina, 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 disciplina. Para mí es básico ese tema.
Liderazgo servicial, trabajo en equipo. Estas tres cosas, disciplina, liderazgo y trabajo en equipo, son fundamentales, ¿sí? Colaboración, parte del trabajo de equipo. Constancia, mantenerse constante, ¿sí? Como cuando somos emprendedores. Al principio no funciona y algunos botan la toalla. Acá no. Tengo que seguir y tengo que aprender de lo que voy haciendo. En el camino se van dando precisamente esas retrospectivas para aprender, ¿sí? Tengo que aprender de los errores. Y la idea en los tableros no es juzgar, es colaborar. Tengo que llegar al punto de decirle, oye, te estás equivocando, pero ¿sabes qué? Podemos hacer esto, yo te ayudo con esto. No es el tema, porque fulanito, como nos pasa en el sector público. Sí, es que yo no tenía que hacer eso, porque eso lo hace tal persona. ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas digitales hay para hacer tableros tipo Kanban? Yo uso Trello. Es gratis. Hay una herramienta que se llama Slack que me permite armar equipos de trabajo y la puedo incorporar a Trello. El momento en el que yo creo una actividad en Trello, las personas de mi equipo automáticamente saben que esa tarea fue creada. Si la asigno a una persona en particular, esa persona sabe que tiene que hacer eso. Ella, si quiere, le pone fecha o yo le pongo fecha de cumplimiento, en fin. ¿De acuerdo? Está Miro, que es un tablero que se utiliza mucho. Me encanta porque en este tipo de reuniones que estamos trabajando, por ejemplo, yo podría montar un tablero Miro y ustedes interactúan conmigo, ustedes mueven los posits. Yo y ustedes moverían los posits para poder cambiar de un lado a otro. Entonces se vuelve dinámica la presentación. Hay otro que se llama Mural, que también me gustó. Microsoft Planner, que es parte del paquete de Microsoft 365, ¿sí? Se integra con Teams, haría lo mismo que Slack, con Outlook, haría lo mismo que con el mail, ¿no es cierto? Kanbanize, Asana, que también son gratis, y se integran también con herramientas como Slack, como Teams, ¿sí? Son algunos de los ejemplos. Hay más, porque en el mercado hay muchas de este tipo de cosas. ¿Sí? El agilismo es una herramienta nueva para mí. Productividad utilizando tableros es sumamente provechoso, según observo. Dice A3. En lo particular estaba acostumbrada a usar Gantt para medir avances. Y no está mal. Y no está mal. No es que el Gantt murió. Pero el tema del Gantt es que yo debo predecir que las actividades van a ser esas. ¿Sí? El gran problema que tienen los proyectos predictivos, por ejemplo, construir un edificio, yo sé desde el principio cómo va a ser el edificio. Si en la mitad del camino me piden que ponga un balcón más en el tercer piso, no hay cómo. O que ponga un segundo subsuelo, no hay cómo. Pero en proyectos adaptativos, es decir, en donde el cambio más bien es bienvenido, ¿sí? El Gantt puede ser molestoso, se lo puede usar, claro que sí, pero puede ser molestoso en la medida del control de cambio que tengo que estar haciendo. Cada vez recurrir, y peor si sigo al pie de la letra lo que me dice el PMI, el PMBOK, ir al comité de cambios y cosas por el estilo, ¿sí? En proyectos donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucho cambio, ¿sí? Es mejor utilizar el agilismo. Podemos conversar sobre el tema. A3, ¿me pones tu nombre? Podemos conversar sobre el tema en algún momento. Y bueno, para terminar, simplemente esta frase que es de un amigo querido mío, que dice, nunca hay tiempo para hacer las cosas bien, pero sí para hacerlo 2 veces. Y creo que muchos hemos vivido esto de aquí y resulta un tanto peligroso.